Fundamentos de teología pentecostal. Continuación. Materiales antiguos de escritura. La piedra. Muchas inscripciones famosas en Egipto y Babilonia han sido halladas inscritas sobre piedra. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos escritos sobre tablas de piedra. Otros 2 ejemplos son la piedra moabita y la inscripción en Siloán, hallada en el túnel de Ezequías, al lado del estanque de Siloán. Arcilla. El material predominante de escritura en Asiria y Babilonia era la arcilla, formada en pequeñas tablillas impresa con símbolos en forma de una cuña llamada escritura cuneiforme y luego horneadas y secadas al sol. Miles de estas tablas han sido descubiertas por la pala de los arqueólogos. Madera. Tablas de madera se utilizaron muy extensamente por los antiguos para escribir. Por muchos siglos, estas fueron los relieves comunes para escritura en Grecia. Algunos creen que se refiere a este tipo de material en Isaías 30:8 y en Habacuc 2:2. Cuero. El Talmud judío requería específicamente que las escrituras fueran copiadas sobre pieles de animales, sobre cuero. Es muy seguro entonces que el Antiguo Testamento fue escrito sobre cuero. Se hacían rollos cosiendo los cueros juntos que variaban entre unos pocos metros hasta 30 o más metros de longitud. El texto se escribía perpendicularmente al rollo en columnas. Los rollos entre 26 y 70 centímetros de altura eran enrollados en 1 o 2 palos. Papiro. Es casi seguro que el Nuevo Testamento fue escrito sobre papiro, ya que era el material de escritura más importante de la época. El papiro se hace cortando en tiras delgadas secciones de caña de papiro, remojándolas en varios baños de agua y luego sobreponiéndolas para formar hojas. Una capa de estas tiras se colocaba cruzando la anterior. Luego se ponían en una prensa para que pudieran adherirse una a la otra. Las hojas se hacían de 15 a 38 centímetros de altura y de 8 a 23 centímetros de ancho. Pegando las hojas juntas, se hacían rollos de cualquier longitud. Estos generalmente promediaban en 10 metros de longitud, aunque se ha hallado uno de 47 metros de longitud. Vitela o pergamino. La vitela entró en prominencia por los esfuerzos del rey Eumenes II de Pérgamo. Él procuró crear su biblioteca, pero el rey de Egipto le cortó su abastecimiento de papiro, así que le era necesario obtener una nueva clase de materiales de escritura. Esto lo hizo perfeccionando un proceso nuevo para el tratamiento de pieles. Aunque ahora los términos son utilizados intercambiablemente, originalmente la vitela era hecha de pieles de ternero y antílope, mientras que el pergamino era de la piel de ovejas y cabras. De esto se logra un cuero de fina calidad que es preparado especial y cuidadosamente
para escribir por ambos lados. Esto se utilizó varios siglos antes de Cristo y alrededor del siglo IV de nuestra era. La vitela suplantó al papiro. Casi todos los manuscritos conocidos son sobre vitela. Un códice. Un códice es un manuscrito en forma de libro en vez de forma de rollo. Alrededor de los siglos I y II de nuestra era, las hojas de material de escritura se juntaron en forma de libro en vez de juntarlas lado a lado para hacer un rollo. El códice era más fácil de cargar y hacía posible tener mucha más escritura en un solo lugar. Instrumentos de escritura. La tinta negra para escribir se hacía diluyendo hollín y goma en agua. Los esenios, quienes escribieron los rollos del Mar Muerto, usaron huesos quemados de cordero y aceite. Es notable lo bien que se ha preservado hasta hoy la escritura. Los instrumentos de escritura eran el cincel usado sobre piedra y la plumilla hecha de metal o de madera dura usada sobre las tablas de arcilla. Para el papiro o la vitela se crearon plumas. Estas se hacían de tallos huecos de pasto o caña tosca. La caña seca era cortada diagonalmente con un cuchillo y afinada en la punta, que después era partida. Para mantenerlas en buen estado, los escribas mantenían cuchillos en su trabajo diario. Debe entenderse que hasta donde sabemos no existe ninguno de los manuscritos originales. Algunos aún pueden ser descubiertos, pero es dudoso. No se han hallado aún ningún objeto material bíblico. Idiomas usados. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Estos idiomas aún se hablan hoy en día en algunas partes del mundo. El hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel. Algunos cristianos en las vecindades de Siria hablan el arameo. El griego, aunque muy diferente al del Nuevo Testamento, es hablado por millones de personas hoy en día. El hebreo. Casi todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Las letras tipo bloque eran escritas en mayúsculas, sin vocales, sin espacios entre las palabras, oraciones o párrafos y sin puntuación. Se agregaron más tarde puntos vocales entre 500 y 600 de nuestra era por los eruditos masoréticos. El hebreo es conocido como uno de los idiomas semitas. El arameo, siendo un idioma emparentado con el hebreo, el arameo se convirtió en el idioma común de Palestina después del cautiverio babilonio, alrededor de 500 a.C. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritos en este idioma. Una palabra como nombre de un lugar en Génesis 31:47, en versículo en Jeremías 10:11, alrededor de 6 capítulos del libro Daniel 2:4, B7, 28 y varios capítulos en Esdras. El arameo continuó siendo el vernáculo de Palestina por varios siglos, así que tenemos algunas palabras arameas preservadas para nosotros en el Nuevo Testamento. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. En Marcos 5:41, Efata, sé abierto. En Marcos 7:34, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
En Mateo 27:46, Jesús habitualmente se dirigió a Dios como Abba, arameo para Padre. Note la influencia de esto en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Otra frase común en aramea de los cristianos primitivos era Maranata, que significa el Señor viene. El griego, a pesar de que el lenguaje hablado por Jesús era el arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koine. Se puede ver la mano de Dios en esto porque el griego era el idioma internacional del primer siglo y esto hizo posible el esparcimiento del evangelio a través de todo el entonces conocido mundo. Los manuscritos, definiciones. La palabra manuscrito, como es usada hoy, está restringida a esas copias de la Biblia que fueron escritas en el mismo idioma que el original. En el momento en que vino a ser impresa la Biblia de nuestra era, 1455, había alrededor de 2000 manuscritos en posesión de ciertos eruditos. Cada uno no estaba de ninguna manera completo. Algunos contienen solo una pequeña porción del texto original, pero reunidos puede asegurarse un texto completo. En la actualidad hay unos 4.500 manuscritos del Nuevo Testamento. Este número es significativo cuando se considera que los doctos están inclinados a aceptar 10 o 20 manuscritos para considerar a una obra genuina. Por ejemplo, Virgilio vivió y escribió sobre la época de Cristo. No existe ninguno de los originales de su obra. Incluso la copia más temprana de su obra data de 300 años después de su muerte. Sin embargo, si 10 o 20 manuscritos fueran hallados en acuerdo, los doctos lo aceptarían como genuino. Haga el contraste entre 10 y 20 manuscritos con los miles de manuscritos de la Biblia. Los manuscritos, por supuesto, eran hechos a mano. Clasificaciones. Los manuscritos están divididos en dos clases: unciales, del latín uncia, pulgada. Estos son llamados así porque estaban escritos en grandes letras mayúsculas sobre vitela fina. Estos son los manuscritos más antiguos, cursivos. Más tarde vinieron los manuscritos cursivos, llamados así por estar escritos en letra cursiva o a mano. Estos datan del siglo X hasta el XV de nuestra era. De los 4.500 manuscritos existentes, alrededor de 300 son unciales y el resto son cursivos. Probablemente hubiera habido una gran cantidad más de no haber sido por la orden de Diocleciano de destruirlos en el año 302. De los 300 uncianos existentes hoy, alrededor de 200 de ellos son manuscritos copiados en vitela que datan del siglo IV hasta el IX. En adición a estos, hay alrededor de 70 documentos de papiro que datan del siglo II hasta el IV. Pedazos rotos de cerámica conocidos como vitela eran usados frecuentemente en la antigüedad como material de escritura. Alrededor de 30 de estos han sido hallados con proporciones de la escritura escrita en ellas. Estos papiros y vitela han salido a la luz solo recientemente y sirven para añadir considerablemente a nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento. Manuscrito sinaítico, códice Aleph. Uno de los manuscritos unciales más antiguos, el sinaítico, fue descubierto en 1844
por el doctor Konstantin Tischendorf, un profesor bíblico en el monte Sinaí, escrito en griego. Contiene parte de la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, además de casi la mitad del apócrifo, la epístola de Bernabé y bastante del pastor de Hermas. Contiene 364 y medio hojas de excelente vitela, 34.656 centímetros de ancho y 38.15 centímetros de alto. Cada página tiene 4 columnas de más o menos 2,5 pulgadas de ancho, excepto los libros poéticos donde hay 2 columnas más anchas. Cada columna tiene 48 líneas. El doctor Tischendorf descubrió las páginas del manuscrito en un monasterio donde los monjes las usaban para encender el fuego. Rescató 43 hojas de la vitela, pero no fue hasta 15 años más tarde que pudo obtener las hojas restantes con la ayuda del zar de Rusia en retribución por algunos regalos al monasterio en Sinaí. En 1869, la obra fue dejada en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, ahora Leningrado, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo vendió al Museo Británico, donde reside hoy en día, por 100,000 libras inglesas, alrededor de $500,000. Un cuarto anteriormente desconocido fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en 1975, donde se hallaron 13 páginas más del Sinaítico, junto con el Vaticano. Se considera el Sinaítico uno de los 2 manuscritos más importantes en existencia. Es el único manuscrito que contiene completo el Nuevo Testamento. Manuscrito Vaticano, Códice B. Este famoso uncial data del siglo IV, posiblemente 325. Está en griego y contiene la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento. El apócrifo, con la excepción del libro de los Macabeos y la oración de Manasés, y el Nuevo Testamento, Génesis 1:1, 46:28, Reyes 2:5-7, 10:13 y Salmos 106:27 y 136:6 no están en el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento falta Marcos 16:9-20, Juan 7:53, 8:11 y de Hebreos 9:14 hasta el final del Nuevo Testamento, incluyendo las epístolas pastorales y Apocalipsis, pero no las epístolas generales, Santiago 1 y 2, Pedro 1, 2 y 3, Juan y Judas. Como el nombre lo sugiere, este manuscrito está ahora en la Biblioteca del Vaticano en Roma, donde fue catalogado por primera vez en 1481. Contiene 759 hojas, 617 del Antiguo y 142 del Nuevo Testamento. Las páginas son de 25.6 centímetros de ancho y de 26.88 centímetros de alto. Cada página contiene 3 columnas de 42 líneas, excepto los libros poéticos que tienen 2 columnas. Se considera que tienen la mejor copia conocida del Nuevo Testamento. Es interesante notar que aunque no contiene Marcos 16:9-20, el escriba dejó más de una columna vacía en ese lugar, como si supiera estos versículos y estuviera indeciso en escribirlos o no. Manuscrito alejandrino, Códice A.
El último de los tres más grandes manuscritos considerados aquí, data del siglo V, alrededor de 450. Aunque contiene ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, falta Génesis y Salmos. Del Nuevo Testamento falta Mateo 1 a 25, Juan 6 a 50, Corintios 4, 13 a 12, 6. Este manuscrito está comprendido de 773 hojas, 639 del Antiguo Testamento y 134 del Nuevo. El tamaño es 26.24 centímetros de ancho y 32.64 centímetros de alto. Cada página tiene dos columnas de 50 y 51 líneas. Probablemente fue escrito en Alejandría, Egipto. Se dice que fue presentado al patriarca de Alejandría y se ha ganado para sí el nombre de Códice Alejandrino. Ahora está en la Biblioteca Nacional del Museo Británico en Londres, Inglaterra. Con todo, no alcanza a adquirir el mismo alto valor de los manuscritos vaticano y sinaítico. Solo dos más de estos antiguos manuscritos unciales se mencionan aquí. Hay muchos otros manuscritos que son mayormente porciones más pequeñas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Por más pequeñas que sean estas porciones, cada una agrega su testimonio de la exactitud de las escrituras presentes. Manuscrito Efraín, Códice C. Este contiene porciones del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora hay solo 64 hojas del Antiguo Testamento y 145 hojas del Nuevo Testamento. Las páginas son de 24.32 centímetros por 31.36 centímetros. Cada página tiene una columna ancha de 40 a 46, generalmente 41 líneas. Se piensa que fue escrito en Egipto, probablemente Alejandría, y data del siglo V. Este manuscrito es lo que se llama palimpsesto, que significa borrado. El pergamino de vitela era escaso y caro, así que a veces las escrituras se borraban y otras se escribían encima, o como en este caso, entre las líneas originales. En el siglo XII, las escrituras originales de este manuscrito fueron parcialmente borradas y los sermones del padre sirio Efraín fueron escritos entre líneas. Por esta razón se le llama el manuscrito Efraín. Cerca de fines del siglo VII, un estudiante de la biblioteca pensó haber visto restos de una escritura más antigua debajo de los sermones de Efraín. En 1834, por medio de una fuerte solución química, las escrituras originales de la Biblia griega fueron parcialmente restauradas. En 1840, Tischendorf reveló más completamente el texto inferior y fue el primero en leerlo exitosamente. En 1843-45 lo editó y publicó. Manuscrito Besa, Códice D. Este data del siglo VI, alrededor del 550. Con algunas omisiones, contiene los evangelios 3, Juan 11, 15 y los Hechos. Está ubicado en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Está compuesto por 406 hojas, cada una 20.48 por 25.6 centímetros, con una columna de 33 líneas por página. Es el más antiguo manuscrito escrito conocido en los dos idiomas. La página de la izquierda está en griego, mientras que el correspondiente texto en latín está al lado derecho opuesto. En 1562 fue hallado en el monasterio de Santo Ireneo en Lyon,
Francia, por Teodoro Beza, el gran erudito bíblico francés que fue a Suiza y se convirtió en asistente y sucesor de Juan Calvino, el famoso reformador protestante en Ginebra. En 1581, Beza le dio el manuscrito a la Universidad de Cambridge. Leccionarios. Unos cuantos datos más se deben incluir para hacer completa la historia de los manuscritos del Nuevo Testamento. Incluidos en los manuscritos hay un grupo de materiales llamados leccionarios. El término lección se refiere a un pasaje selecto de la Escritura designada a ser leído en servicios públicos. De ahí que un leccionario sea un manuscrito dispuesto especialmente y copiado para este propósito. Algunos eran unciales y otros cursivos. La mayoría de ellos son de los evangelios, pero algunos son de Hechos y de las epístolas. Estudios han demostrado que estos eran copiados con más cuidado que un manuscrito común. Por esta razón, proveen copias excelentes para comparaciones. Se han enumerado más de 1800 leccionarios. F. Las versiones. Luego de los manuscritos, la siguiente forma más importante de las escrituras que merece ser tenida en cuenta por la antigüedad de su testimonio son las versiones. Una versión es una traducción del idioma original de un manuscrito a otro idioma. Hay muchas versiones, pero solo unas pocas se consideran como ejemplos a través de los años hasta el tiempo presente. La Septuaginta, los 70. Esta es quizás la más importante de las versiones por su fecha temprana y su influencia sobre otras traducciones. La versión de la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento de hebreo al griego. Se comenzó alrededor de 200 antes de Cristo y se terminó alrededor de 180 antes de Cristo. Es probablemente el más antiguo intento de reproducción de un libro de un idioma a otro. Este es el documento bíblico más antiguo que tenemos. Septuaginta significa 70. La abreviación de esta versión es 70. A veces se llama la versión alejandrina porque fue traducida en la ciudad de Alejandría, Egipto. Esta notable obra se llama la Septuaginta por una antigua leyenda que habla de 70 y de 72 doctos que vinieron de Alejandría a Alejandría de Palestina. 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, para completar la obra en 72 días. De acuerdo con la historia, que es totalmente ficticia, los doctos estaban aislados el uno del otro, colocados de uno en uno o de dos en dos por celda. Cuando se compararon sus traducciones, eran todas idénticas. Ahora se cree que la traducción fue hecha por judíos alejandrinos en vez de palestinos. La obra se hizo en Alejandría. El Pentateuco representa lo mejor de esta traducción. Otras porciones del Antiguo Testamento son excelentes, pero algunas son más una interpretación o comentario. Además de los 39 libros del Antiguo Testamento, la Septuaginta contiene
todo o parte de los 14 libros conocidos como el Apócrifo. La Septuaginta fue comúnmente utilizada en la época del Nuevo Testamento y ha sido de gran utilidad en traducciones subsiguientes. El Pentateuco samaritano. La raza samaritana surgió luego de que los asirios conquistaron el reino del norte de Israel en 721 a.C. y llevaron la mayoría de las 10 tribus a la cautividad. Sargón, el rey de los asirios, mandó mucha de la gente idólatra de sus provincias orientales a Israel. Estos se casaron entre ellos, formaron así la raza samaritana, una mezcla de judíos y paganos. Ellos levantaron un culto rival a los judíos, construyendo un templo sobre el monte Gerizim. Los samaritanos solo aceptan el Pentateuco. El Pentateuco samaritano es un Pentateuco hebreo escrito con letras samaritanas. No es una traducción, sino una forma del mismo texto hebreo. La fecha de su escritura es más o menos 430 a.C. Cuenta de un sacerdote entre los judíos tomados cautivos en Asiria, que fue mandado de regreso a Samaria para enseñar a la gente. Se cree que él llevó consigo un Pentateuco hebreo y que de ahí se hizo el Pentateuco samaritano. Se dice que en la obra hay unas 6,000 variaciones del texto hebreo. La mayoría de estas son de menor importancia, excepto donde los samaritanos deliberadamente hicieron alteraciones para adecuarlo a sus creencias. Hay probablemente 100 copias de esta versión en distintas partes de Europa y América. El manuscrito más antiguo conocido con fecha de 1232 está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Hay un rollo samaritano en Nablus, antiguo Siquén, en Israel, que parece ser muy antiguo. A medida que el cristianismo se fue esparciendo más allá de Palestina, la necesidad de traducciones de las escrituras a los idiomas de aquellos que estaban siendo evangelizados llegó a ser evidente. De ahí que tenemos muchas versiones de las cuales solo unas pocas se considerarán. Comparadas a los manuscritos, estas versiones son de valor secundario, pero ayudan en algo a la comprensión del texto original. Versión siria. El idioma sirio era el idioma principal hablado en las regiones de Siria y Mesopotamia. Es casi idéntico al arameo. El sirio antiguo solo se ha sabido de su existencia por un poco más de 100 años. Hay 2 manuscritos principales de esta obra. El sirio curetano es una copia de los evangelios del siglo V que consiste de 80 hojas. Es nombrado en honor al doctor Curetán del Museo Británico, quien lo editó. El sirio sinaítico, descubierto en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, es un palimpsesto y solo alrededor de 3/4 es descifrable. La fecha asignada es el siglo IV o el comienzo del V. La pechita. La palabra pechita significa simple o común. También ha sido conocido como la Vulgata siria o la versión autorizada de la Iglesia del Oriente. Se ha utilizado desde el siglo V de nuestra era. Contiene todo el Nuevo Testamento, con excepción de Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Existen alrededor de 250 manuscritos. Ha sido de gran utilidad a la crítica textual
y ha tenido una amplia circulación aún en China. Hay una traducción en inglés por George Lamsa. Las versiones latinas. Sabemos que la primera Biblia en inglés fue hecha del latín. El antiguo latín. Esta data de una fecha muy temprana, posiblemente tan antigua como el 150 de nuestra era. Existen alrededor de 20 copias. Es de esencial importancia como testigo de la genuinidad del texto bíblico por su antigüedad y su fidelidad al texto que traduce. La Vulgata latina. La Vulgata significa común o corriente. Esta es una gran versión de la Biblia en el idioma latino. A causa de la gran cantidad de errores de los copistas de la antigua versión latina, Dámaso, obispo de Roma, obtuvo los servicios de Jerónimo para producir una revisión como norma autoritaria para las iglesias de habla latina. Esto lo hizo en Belén. El Nuevo Testamento 382, 383 y el Antiguo Testamento 390, 405. Es escasamente posible sobreestimar la influencia de la Vulgata de Jerónimo sobre la Biblia en inglés. Durante más de 1000 años, todas las traducciones de las Escrituras en Europa Occidental fueron basadas en esta obra. Eventualmente la Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana y lo es hasta el día de hoy. En realidad, la Biblia Católica Romana en español es una traducción de una traducción y no es como la Biblia protestante, una traducción del idioma original griego. Después del invento de la imprenta en 1450, la Vulgata fue el primer libro impreso de máquina movible. Crítica bíblica, la alta crítica. Hay dos tipos de crítica bíblica que entran bajo el tema de introducción a la Biblia. La primera de estas ha sido comúnmente llamada alta crítica o crítica histórica. Esta tiene que ver con el examen de los diferentes libros de la Biblia desde el punto de vista de su historia. Por ejemplo, esta crítica trata con la edad, calidad de autor, genuinidad y autoridad canónica. Traza su origen, preservación e integridad. Muestra su contenido, carácter general y valor. Es una disciplina que ha prestado un servicio útil a la comprobación de un canon genuino de la Escritura. A veces la expresión alta crítica ha sido considerada extremadamente perjudicial para una crítica correcta y reverente hacia las Sagradas Escrituras. Esto es cierto donde el docto ha perdido de vista la inspiración de la palabra y ha insertado su propia actitud escéptica e incrédula. Crítica menor. La segunda forma de crítica se conoce como crítica menor. Esta tiene por objeto la verificación de las palabras exactas de los textos originales de la Biblia. Su método es coleccionar y comparar manuscritos antiguos, versiones antiguas y citas antiguas de la Escritura y determinar la verdadera lectura de cada pasaje dudoso. Evidencias para textos bíblicos. El crítico bíblico sincero usa tres fuentes principales de evidencia para determinar las palabras exactas, las más cercanas a los manuscritos originales. Nos hemos referido previamente a dos de estos, los manuscritos y las versiones. Una tercera fuente útil debe ser considerada aquella de las escrituras de los padres primitivos de la iglesia. Los padres de la iglesia. A estos
A estos hombres se les llama padres, que es sinónimo de maestros. Estos fueron los grandes dirigentes, teólogos, maestros y doctos de los primeros siglos después de Cristo. Estos hombres eran cristianos dedicados que escribían sermones, comentarios y armonías. Ellos contendían fervorosamente por la fe en contra de las incursiones paganas. Los siguientes son algunos de los nombres mejor conocidos de un grupo que se dice contaba con unos 200 hombres durante los primeros 7 siglos. Para el período 96-150, Clemente de Roma, Hermas, Ignacio, Policarpio. Para el período 150-325, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Tatiano. Para el período 325 en adelante, Eusebio, Atanasio, Jerónimo, Agustín. Estos hombres citaron libremente de la Biblia no solo todos los 27 libros del Nuevo Testamento, pero virtualmente cada verso de estos 27 libros. Heisler y Nix afirman, solo 5 padres, desde Ireneo hasta Eusebio, poseen casi 36,000 citas del Nuevo Testamento. Algunos años atrás, Sir David Dalrymple estaba en una cena con un grupo de doctos cuando se hizo la pregunta: si todo el Nuevo Testamento fuera destruido en el siglo IV, ¿sería posible armarlo de nuevo con las escrituras de los padres de la iglesia del siglo II y III? 2 meses más tarde le dijo a uno de los de la compañía: la pregunta despertó mi curiosidad y teniendo todas las obras existentes de los padres del siglo II y III, comencé a buscar. Hasta este momento he encontrado todo el Nuevo Testamento, menos 11 versículos. El testimonio de las escrituras de los padres de la iglesia a la genuinidad del texto es de gran importancia por 2 motivos principales. Primero, estos hombres eran cuidadosos en la copia de las escrituras por su devoción a Dios y a su palabra. En segundo lugar, ellos vivieron cerca de los días apostólicos. Es probable que tuvieran acceso a manuscritos que ya no existen hoy. Hay una posibilidad de que algunos tuvieran acceso a los originales mismos. Los rollos del Mar Muerto. Descubiertos por primera vez en marzo de 1947 por un joven cuidador de cabras beduino en una caverna cerca al lado norte del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, alrededor de 350 en total, han sido considerados uno de los mayores encuentros arqueológicos del siglo XX, escritos por Esenio entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Las porciones bíblicas de estos rollos nos dan manuscritos de centenares de años más antiguos que cualquier otro. Se han hallado porciones de todo el Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther. De especial interés son los rollos del libro de Isaías, porque uno de los 2 rollos que se ha encontrado es el libro completo de este gran profeta. Aquí hay un manuscrito de Isaías 1000 años más antiguo que cualquier otro que haya salido a la luz. En una forma notable, los rollos confirman la exactitud del texto masorético del Antiguo Testamento. Los papiros. De gran interés a eruditos bíblicos es el número de descubrimientos recientes, 1931, de papiros hallados en tumbas en Egipto. Estos han sido frecuentemente reconocidos como la ganancia más importante
para la crítica textual del texto del Nuevo Testamento desde que Tischendorf anunció el descubrimiento de los códices sinaíticos. Estos papiros han sido adquiridos por un notable colector de manuscritos, A. Chester Beatty. Otros están en posesión de la Universidad de Michigan y como propiedad privada de algunos individuos. Contienen parte del Antiguo Testamento en griego, porciones considerables de Génesis, Números y Deuteronomio, y partes de Esther, Ezequiel y Daniel. 3 manuscritos del grupo son de libros del Nuevo Testamento, porciones de 30 hojas de los Evangelios y de Hechos, 86 hojas de las epístolas paulinas y 10 hojas de la sección media del libro de Apocalipsis. Este material es de la mayor importancia porque data del siglo III o antes que esto. El texto es de tan alta calidad que está en la misma clase que los códices Vaticano y Sinaítico. El fragmento de John Rylands es un pequeño pedazo de papiro de solo 38.96 por 6.4 centímetros de tamaño. Aunque es pequeño, es reconocido ser el manuscrito más antiguo de cualquier parte del Nuevo Testamento. Está escrito sobre ambos lados y contiene una porción del Evangelio de San Juan 18:31 a 33, 37, 38. Fue obtenido en 1920. Papiro Bodmer II en 1956. Víctor Martin, un profesor de filología clásica de la Universidad de Ginebra, publicó un códice de papiro del Evangelio de Juan. Esto incluye capítulos 1:1 hasta 14:26. Data el año 200 y es probablemente el libro más antiguo del Nuevo Testamento en condición substancial. Declaraciones alentadoras. Las doctrinas de las Escrituras. Cualquiera que sea la variante de las lecturas descubierta por los críticos bíblicos, es un hecho reconocido que ninguna de ellas de ninguna manera altera la doctrina de la fe cristiana. Pureza de texto. Westcott y Hort, Ezra, Abbott, Phyllis Scliffe y A.T. Robertson han evaluado cuidadosamente la evidencia y han concluido que el texto del Nuevo Testamento es más que 99% puro. Las escrituras en inglés y los comienzos más tempranos. Los comienzos de la Biblia en inglés se remontan al siglo VII, cuando un labrador sin educación llamado Caedmon dispuso historias de la Biblia en forma de versos. En el siglo siguiente, la primera traducción al inglés fue hecha por Adhelm, quien tradujo los Salmos en el año 705. El venerable Bede, antiguo historiador inglés, terminó de traducir el Evangelio de Juan con su virtualmente último aliento, 735, hacia el cierre del siglo IX. El rey Alfredo, un rey piadoso, tradujo los 10 mandamientos, otras leyes del Antiguo Testamento, los Salmos y los Evangelios, aunque estos estaban incompletos en su muerte. Alrededor del año 1000, Aelfric, arzobispo de Canterbury, tradujo los Evangelios, los primeros 7 libros del Antiguo Testamento, Esther, Job y una parte de Reyes.
Hasta aquí. Continuaremos más adelante.